¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos, buenas noches. Marta Reynoso. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, ahora contamos con la presencia de Marta en lugar de Alejandro. Así que empezamos, doctor. Te damos la bienvenida. Gracias, doctor. Y la primacía de empezar. Gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias. Dice, todos vivimos en la divina voluntad, pero solo se hacen actos divinos cuando llamamos a Jesús a actuar en comunión con Él. Por eso, todos vivimos en la divina voluntad es por la infinitud de esta voluntad. O sea, ella abarca todo, nos contiene a todos, así que no hay nada ni nadie que esté fuera de ella. Para vivir en la divina voluntad, para hacer actos en la divina voluntad, se requiere primero conocer que existe este don, porque esto es un don que nos quieren dar en la actualidad, un regresar al estado de origen, o sea, en la santidad que Dios creó en Adán. Entonces, conocer. Después necesitamos desearlo, necesitamos disponernos y, por último, hacer el llamado a esta divina voluntad, o sea, para que venga a actuar en nosotros. La disposición, que es el llevar a cabo todo lo necesario, preparar todo lo necesario para que esto se haga realidad, es exactamente el renunciar a todo lo nuestro. O sea, llegar al abandono total de todo para que el todo que es Jesús, que es Dios, pueda venir y morar en nosotros. El único lugar donde Él puede estar es en la nada, y ahí es a donde quiere que lleguemos. Así que sí, solamente viviendo en la divina voluntad se puede hacer esto. ¿En qué parte de la disposición quedarían los conocimientos, doctor? Porque también son necesarios, ¿verdad? Lo dijimos al principio, o sea, primero es conocer. Eso, primero es conocer. Si no se conoce, no se puede desear. O sea, yo no puedo desear algo que no conozco. Y ahí entran los conocimientos. Doctor, Jesús vino a reparar las tres edades del hombre, cuando peca por pasión, por voluntad y por obstinación. ¿Nos podría aclarar cuál es el pecado por pasión? Bueno, es el pecado de la juventud, donde el joven que todavía no tiene la suficiente experiencia, pero que influido primero por un despertar en él, en su organismo, un despertar hormonal, empieza a tener ciertas sensaciones, deseos, y eso es lo que lo lleva a empezar con estos actos de pecar. Y eso es pasión. Se vuelve realmente no podría decir necesidad, sino es un impulso que lo lleva a seguir actuando de esta manera. Si no tiene un freno moral, un freno espiritual. Así que ese es el pecado por pasión. ¿Qué tanto tiempo dura? Es difícil poderlo determinar. Generalmente empieza un poco antes de la adolescencia, o sea, en la preadolescencia, 12, 14 años, y puede durar durante muchísimo tiempo, porque el pecado por voluntad es cuando el ser humano ya voluntariamente quiere seguir haciendo lo que ha hecho hasta ese entonces. Y ahí se pueden combinar los dos. Se puede combinar la pasión con la voluntad. Entonces no hay un límite así definido. Y la obstinación es ya cuando el ser humano llega a la vejez, llega a una edad en que ya las pasiones y todo se calman, pero por obstinación, por querer seguir siendo la misma persona que era antes, por tener los mismos estímulos y las mismas satisfacciones de antes, se queda atrapado en ese ambiente. El ejemplo clásico son, en México decimos una palabra, no sé si todos lo entiendan, un viejito rabo verde. O sea, eso se entiende bien. Y no solo viejitos, sino viejitas también, ¿no?
Y también por necedad, ¿no? Porque luego es gente muy Es necia que obstinación. sigue con su necedad Así es. de todo. Puede ser también de otro tipo de pecado, no nada más el sexual. No, El cualquiera. es en forma general, Ser ¿no? avaros, ser ambiciosos, ¿no? También. Ujú. Mentirosos, porque hay de todo. También. Por eso, o sea, ponemos el sexual porque es muy notorio. Sí, Pero lo mismo es, como dices, cualquier tipo de vicio, claro. sobre todo el que siguiera, sería el de poseer. Ah, sí. Esa ansia de poseer, de Sí. poseer, de poseer. De poder, ¿no? También. De poder. Gente enferma, como la hay en todos los lugares de este mundo, Ujú. y que están afanados en tener, o en poder poseer, poseer el poder y sojuzgar a la gente, a los pueblos. Muy bien. Dice, en el paraíso, si comían del árbol de la vida, se rehacía todo y quedaban en el paraíso nuevos. No. No. Dios, lo que dice Dios ahí es, saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y viva para siempre. No dice que se rehaga, dice que viva. La muerte es consecuencia de la desobediencia, es consecuencia de la falta. Por lo tanto, pierde todos los dones que había tenido, y entre uno de esos dones era la inmortalidad. Lo que puede rehacer, según las palabras de Dios, es que viva para siempre. O sea, que revierta esa consecuencia de morir. Sí, que será el castigo. El rehacerse, el volver a ser tal y como era antes, difícil poderlo entender nada más por esas palabras. Uh-huh. Esta misma persona, ya entendiendo esta parte porque había confusión, también dice, después de la redención, si comulgamos en pecado o comemos y bebemos nuestro... No, perdón, es la pregunta. Después de la redención, si comulgamos en pecado, comemos y bebemos nuestra propia condenación. O sea, nuestra muerte, sí, que es la muerte espiritual. Y la muerte física no, esa es forzosa. Sí. Pero la muerte espiritual es la que puede estar en juego, ya sea vida o muerte, o salvación o condenación. Muy bien. Aquí hay otra pregunta que dice, rumiando el libro de cielo, leía la lectura 2023, justo sobre el final dice, que viene hablando de Adán y su caída, y dice, por eso la caída de Adán es para ti de gran ayuda, de lección, de llamada, mientras que él no tenía ninguna lección del mal porque el mal entonces no existía. Lo que quiero entender es lo siguiente. La rebelión angélica se dio antes de Adán y por tanto el infierno y los demonios existieron desde el no serviré de Lucifer. ¿O cómo debo entender la lectura? Porque yo fui por este lado. El pecado entra por la desobediencia del primer hombre. No, pero el pecado en la tierra. Vamos a recordar otra vez, vamos al Génesis, vamos al Apocalipsis, que ahí es donde está más claro, en donde dice que el demonio, Luzbel, al rebelarse y toda la corte angélica que lo siguió, al decir no, están fundando en ellos el mal. O sea, el mal no existe por sí mismo. El mal es la consecuencia del acto de rebeldía hacia el bien, hacia Dios. Entonces, ellos cometen este acto, ellos crean el mal en ellos, pero es en el mundo angélico. Y recordemos que dice que el demonio fue lanzado a la tierra para continuar su batalla, o sea, contra Dios. En ese momento, o sea, ese mal para Adán no era un ejemplo. Adán lo más probable es que no lo conociera. Y si lo conocía, era una rebelión espiritual, angélica, y no una rebelión material, humana. Así que en Adán se genera el mal, pero ya en el ser humano.
primero fue en Eva, pero Eva no tenía esta particularidad de la vida divina, por lo tanto ella cae de la santidad de la gracia. No hubiera habido consecuencias si Eva aceptó comer del fruto, pero si Adán no hubiera aceptado, el mal no hubiera existido en el sentido de deshacer el plan de Dios sobre nosotros. Y Adán hubiera sido el encargado de llevar a Eva ante la divinidad, y la divinidad, por el triunfo de Adán, hubiera perdonado a Eva y le hubiera borrado de la mente todo lo que Satanás le hubiera impuesto. Y además está en lectura. Uh-huh. Jesús. El libro de cielo. Y esta otra pregunta dice: gracias por este tema de la nadería. Yo no he entendido qué es nadería. Eso se refiere a los actos mínimos, nada, actos claro. Prácticamente sin ninguna... Pequeños, perdón. Pequeños. Por ejemplo, un parpadeo, es una nadería. Claro. Pero como todos los actos son movidos por la voluntad, no importa que sea un acto pequeñísimo, pero si es la divina voluntad que lo está estimulando, lo está produciendo, todos los dones, todos los atributos de la divina voluntad se están poniendo en ese acto, en esa nadería. Un parpadeo, el movimiento de una célula, el movimiento de algún músculo, en fin, de un órgano, cosas que pasan totalmente desapercibidas. Uh-huh. Claro. Esas son las naderías. Uh-huh. Doctor, respecto a la duda de que si lo que se va a hacer es voluntad de Dios o no, no estoy tan segura, porque recuerdo que en los escritos de María Valtorta, cuando Jesús, muy, muy cercana a su pasión, le pregunta a Lázaro qué hacer, y le dice que ¿por qué le hace esta pregunta? Puesto que él, siendo Dios, lo sabe todo. Y Jesús le dice que en esos momentos la divinidad se ha escondido de él y que no sabe qué hacer en X asunto, ¿no? ¿Cómo quedaría esto a la luz de la divina voluntad? ¿Cómo quedaría esto a la luz de la divina voluntad? Jesús tiene que redimir al hombre por medio de su voluntad humana, unida a la voluntad divina voluntariamente. En un momento dado, o sea, la divinidad se puede apartar como una prueba para la voluntad humana, la decisión de la voluntad humana de Jesús de rechazar todo lo que sea pecado. El hecho de querer saber si mi acto es acto de voluntad humana o acto de voluntad divina es un acto de voluntad humana. O sea, el estar pensando, ¿lo hice o no lo hice en la divina voluntad? Ya ese solo hecho lo sacó o la sacó de la divina voluntad, porque es un acto de voluntad humana. Debemos estar con la firme convicción de que estamos viviendo dentro de este ambiente, que la divina voluntad está actuando en nosotros, y no preguntarnos si fue o no fue. Esa pregunta, o sea, no se responde en la tierra. Esa pregunta se responderá en el cielo. Veremos si nuestros actos realmente fueron o no fueron. Pero todo depende de la intención, de la disposición y de la intención. Si mi disposición fue quitar todo lo mío, ojo con esto, quitar todo lo mío, en el momento que yo estoy pensando si fue o no fue, ya no estoy quitando lo mío, ya estoy poniendo lo mío. Por lo tanto, puede estar totalmente segura que está en voluntad humana. No importa que el acto sea maravilloso, perfecto, bueno, con las mejores intenciones, pero el solo hecho de estar pensando si fue o no fue, eso ya la sacó de la divina voluntad. Dice, doctor, ¿qué es más valioso como sufragio para las almas del purgatorio?
la Santa Misa, que es el sacrificio supremo, o los actos hechos en la divina voluntad? Wow. Wow. A ver, ciertamente la misa es el sacrificio nuevamente de Cristo, el ofrecimiento de Cristo al Padre para reparar por toda la familia humana. Grande, enorme, inmenso el acto. ¿Qué es vivir en la divina voluntad? Es estar repitiendo en cada acto toda la vida, la encarnación, el tiempo de embarazo, el nacimiento, la juventud, la madurez, o sea, toda su vida oculta y su vida pública. O sea, toda su predicación, todos sus milagros, pero también su vida, el momento de la pasión. Se está repitiendo la pasión de Jesús en cada acto. Se está repitiendo la muerte de Jesús en cada acto. Se están repitiendo todas las Eucaristías que puede existir, que han existido, existen y existirán hasta el final del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué será más grande? Es exactamente lo mismo, pero en una misa es el punto, el ofrecimiento de esa Eucaristía, y actos en la divina voluntad es una Eucaristía continua, completa, total, y no solo el ofrecimiento, sino toda la vida. ¿Qué es más grande? Un acto divino. Aparte, en un acto divino también entra todo lo que es creación y redención, como usted dice, completo, ¿no? Sí, por eso, ese ya es el anexo, ¿no? Ujú. Pero en realidad, o sea, lo que está preguntando esta persona, Es la o sea, misa. la misa, ahora voy a decir otra cosa que quizás lo tomen a mal, pero no importa, está en el libro. Un acto en la divina voluntad abarca todas las misas de todos los Sí. tiempos. Amén. Así que no hay forma de poder confundir. Esto no quiere decir que ya no haya que ofrecer misas, No, claro. pero ofrezcamos todos los actos que podamos hacer en divina voluntad. Claro. Doctor, si ya hay un vicio arraigado, ¿qué hay que hacer? Pues, ¿qué le digo? Desarraigarlo. O sea, no es sencillo. O sea, Jesús nos dice que ya si con el hecho de rechazar la tentación no es suficiente, entonces quiere decir que ya no es en el momento la tentación, sino ya está radicado en mi alma. Bueno, ¿qué necesito hacer para esto? Ahí sí necesito sumergirme totalmente en la pasión de Cristo, porque la pasión de Cristo, la exterior, fue para rehacer las fuerzas del hombre, para enfrentarse al mal. Entonces, esto no pidamos que nos lo quiten. Ojo con esto, porque luego es muy fácil decir, Señor, quítame esto. Pero entonces la pregunta es, ¿dónde está el mérito de la criatura? Si eso fuera, entonces Dios se estaría cometiendo un error tremendo al no quitar las culpas de todos. No, tiene que ser de la persona. Tiene que ser un esforzarse, tiene que ser un adentrarse en la pasión de Cristo, tomar la pasión de Cristo como propia, vivir la pasión de Cristo y al mismo tiempo estar sumergido o tratando de sumergirse en la divina voluntad, que eso sí nos dará la ayuda necesaria para poder erradicar aquello, pero es trabajo del alma, no es trabajo de Dios. El trabajo de Dios es decir, ya lo hiciste, ahora voy yo y yo te doy todo lo que tengo preparado para ti. Pero si no te lo quitas, es cuestión tuya. Porque somos muy dados, o sea, esto creo que es muy común. Señor, quítame esto. Señor, quítame esto otro. Va a decir Jesús, sí, cómo no. Ahorita te lo quito, espérate.
Te lo voy a quitar, pero en el purgatorio, si es que te salvas. Entonces necesitamos esforzarnos, necesitamos hacer todo lo posible por quitarlo nosotros y contar con la ayuda de Jesús, sí. Pero que Él lo haga nada más, no. Y también sería o sea, si nos dedicamos realmente a Jesús y a la divina voluntad, pues todos esos vicios arraigados se van a quitar, se van a, digamos, se van a superar, ¿no? Es lo que yo pienso. Por eso es sumergirnos, pero con la firme convicción de que debo luchar contra eso. Claro, por supuesto. O sea, a veces se dice muy sencillo, pero creo que todos los que hemos sido pecadores sabemos que en el momento que viene la tentación, no hay fuerza posible que la venza. No hay fuerza posible que la venza. O sea, así humanamente no hay. Y a veces se llega a pecar sabiendo que estamos pecando, sabiendo que estamos ofendiendo, sabiendo que nos estamos saliendo de la divina voluntad, si es que estábamos en ella, pero lo seguimos haciendo. Eso sí, termina el acto, termina el pecado, termina la situación, y entonces viene el arrepentimiento. No es sencillo luchar contra un vicio. Eso que no se las pongan así tan fácil de decir, no, pues nada más sumérgete en la divina voluntad. No. No, pero esa unión con Jesús es la que nos va a dar la fuerza. Es una unión con la pasión de Jesús. Quiere decir sufrimiento. Quiere decir fuerza de voluntad y desgarrarse el alma para quitar algo que está encarnado en ella. Y es más amar a Dios que a sí mismo. Poco a poco tiene que ir llegando a ese punto, tiene que ir llegando el punto de la convicción de que estás ofendiendo a tu ser amado, que el punto ese también es algo importante. ¿Amamos a Cristo, sí o no? Todo el mundo dice, sí, yo amo a Jesús. No, Jesús, Jesucito para arriba, Jesucito para abajo. Seamos honestos, no es así. Cuando alguien ama en verdad, el amor se demuestra con el sufrimiento, no con palabras, no con deseos, con sufrimiento, porque el amor es una entrega total. Y la entrega total duele, la entrega total martiriza a la persona, martiriza el alma, porque es entregar todo. Así que cuando digamos, Señor, te amo, vamos a entender que, Señor, me despojo de todo lo mío, no me interesa el sufrimiento y tomo tu cruz. Y ahí entra San Pablo. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Son las obras. Así es. Dice, doctor, entonces, no me siento querida. Cuando no me siento querida, ¿es también Dios que no me está amando? No, Dios nunca deja de amarnos. En ocasiones necesitamos, esto es difícil poderlo entender, ya sea algo positivo o algo negativo, debemos tener la seguridad de que Dios lo está permitiendo para bien de nuestra alma y para mayor gloria suya. Nos parece ilógico, por ejemplo, cuando no soy amado, o sea, me siento rechazado, me siento aislado. Bueno, eso Dios de alguna manera lo está permitiendo para mayor mérito de mi alma y para mayor gloria de Él. No me siento amado, perdón, pero aquí tendríamos que hablar mucho sobre el amor de Dios, el único amor que realmente merece la pena tenerlo siempre. Pero no sabemos cómo llegar, cómo acercarnos a ese amor. Bueno, ese amor Jesús nos lo va mostrando a través de esta lectura en el Libro del Cielo, cómo es que Él muestra su amor. Simplemente leer, no vamos a comentar nada, es leer para ir creyendo todo lo que nos dice de cómo Él nos ama. Y ese amor es el que va a servir de fuerza
de alimento para el acto de mi voluntad. Recordemos esto, la voluntad es vida, el amor es el alimento de esa vida. Por lo tanto, si yo no tengo ese amor, esa entrega, la vida no se desarrolla. ¿De qué vida hablo? De la vida espiritual, de la vida divina que Dios quiere formar en nosotros. Doctor, en un video menciona que Jesús quiere que estemos en continua meditación de su pasión. Y yo muy seguido siento el llamado o la necesidad de acompañar a Jesús en el huerto de Getsemaní. Pero no sé cómo hacer eso. No sé si debería sacar el libro y meditarlas así o cómo. Bueno, se puede meditar con el libro, sí, pero también, yo creo que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de poder pensar en qué hacer, en qué decir, cómo consolar a Jesús en su pasión. No hay ningún impedimento para que lo podamos hacer. Puedo estar, no sé, en mi trabajo, puedo estar en alguna reunión, en donde sea, pero mi pensamiento puede estar continuamente reparando, aliviando, amando a Jesús en su pasión. Si tengo tiempo, si no tengo ningún impedimento, pues puedo ir al libro y puedo repasar las horas de la pasión en el huerto y tratar de hacer lo que él hacía, que eso es lo que le dice a Luisa, fíjate lo que hago yo para que lo hagas tú también. En otra ocasión le dice, fíjate en lo que hago para que lo hagas junto conmigo. Entonces eso lo podemos hacer en cualquier momento. No necesito el libro. Todo es cuestión de mi imaginación. Profundizar más, lo más que podamos. Así es. Dice, si todo está en acto, Jesús sufre todo el tiempo la flagelación, la pasión y crucifixión. Sí, pero en acto. No quiere decir que lo esté sufriendo así, no sé cómo decirlo. Humanamente. Humanamente. O sea, es una pasión que está esperando el estímulo para ser real. O sea, cada pecado que nosotros cometemos se repercute en esa pasión en esa pasión de Jesús y se está llevando a cabo en ese momento. En esa pasión que para nosotros fue hace 2000 años, un poco más, en el momento que yo peco, es como el punto de partida para que Jesús vuelva otra vez a tener ese sufrimiento. Eso es estar en acto, que está en esa continua espera para seguir llevándose a cabo y esa entrega al Padre en forma cruenta para perdonar todos los pecados de toda la humanidad. No lo conceptuamos perfectamente, no, porque sale totalmente de nuestra experiencia, sale de nuestra posibilidad, porque nosotros vivimos encerrados en el tiempo y en el espacio. Entonces, para nosotros, un acto que sucedió hace un minuto, no hay forma de poderlo rehacer. Pero más o menos para que se entienda. El momento en el que un hijo agrede a su madre, a su padre, que lo agrede sea físicamente, moralmente, espiritualmente, un hijo que se droga, un hijo que se vuelve un malhechor, un hijo que hace, que agrede, bueno, ya dije físicamente, es un acto que queda en la voluntad, en la voluntad de la persona ofendida. Después de mucho tiempo, cuando esa madre o ese padre recuerdan aquello, se revive el sentimiento. Eso es en acto, se está repitiendo en acto aquello que pasó hace X tiempo. Cuando se dice de alguien que hay que curar al niño interior
que están diciendo. Un suceso que pasó en alguna época de la vida que fue muy fuerte, traumatizó a la persona moral o espiritualmente, psicológicamente, y queda guardado en el interior. Ese acto, eso que sufrió, modifica el actuar de esa persona en su vida actual. Entonces, para modificar aquello, se necesita quitar aquel acto, sanar aquel acto. ¿Qué quiere decir? Que aquel acto está en continua actividad en el momento de hoy, aunque hayan pasado años del suceso físico. Pero en la voluntad, ahí está en acto y que se reactiva en cualquier momento debido a las situaciones exteriores. Quisiera poner otro ejemplo a ver si sirve y si es cierto. La pasión de Jesús y todo lo que él hizo está en acto también, como lo decimos. Si yo quiero tomar los sacramentos, lo tomo, lo hago acto, quiero confesarme, tomo ese acto que está suspendido de Jesús. Al confesarme estoy tomando y haciendo acto esa parte que él dejó. Si quiero comulgar, lo mismo. Asisto a la misa, comulgo y entonces tomo ese acto que Dios dejó suspendido. ¿Es correcto así también? No entiendo lo de que dejó suspendido. Porque todos los actos de Jesús están suspendidos. No, pero ahí es un acto real. O sea, no es algo que él deja, sino la consagración es en el momento que el sacerdote consagra, en ese momento Cristo se pone en la hostia o en el vino. Okay. No es algo que haya dejado y que se tome, sino es un acto. Entonces la confesión igual se actualiza. Uh-huh. O sea, el perdón también, los sacramentos son en el momento, ¿no? Se actualizan, gracias. Terminamos, doctor. Ya, muy bien. Y tenemos varios anuncios, doctor. Primero, les queremos recordar, como siempre, que cuando quieran libros, pueden comunicarse al WhatsApp más 52 55 37 11 27 46 con una servidora, Marta Reynoso. Los atiendo para cualquier parte del mundo. Yo les puedo decir en dónde pueden conseguirlo lo más cercano posible a su país o domicilio. También les comento que a veces nos escriben en pedidos, en Tercer Fiat Pedidos. Me escriben, los checo, les contesto, pero me lo regresa el correo porque no está bien escrito su mail y nosotros no tenemos forma de saber cuál es su mail correcto. Entonces me lo regresan y entonces ustedes pueden pensar que no les contestamos, pero es que pasa eso. Entonces vuelvan a escribirnos o mejor por WhatsApp, que ahí no me los regresan, ahí sí los tengo siempre y con gusto los atendemos. Y las suscripciones. Nos han comentado, gracias, que también una persona dice, es que yo estaba suscrita y de repente ya no me llegó el aviso del programa siguiente, como si no, y vio que no estaba suscrita. A veces YouTube pasa una cosa como esa y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues volvernos a suscribir y santo remedio, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, te toca a ti. Muy bien. Gracias. Y les recordamos, retiro en Argentina, ya se viene, 13, 14 y 15 de marzo de este año 2026. Ahí están los datos en pantalla para que se suscriban. Y les comentamos que va a haber retiro en España el próximo 1, 2 y 3 de mayo de este año 2026. También ya están ahí los datos para que se vayan apuntando, es en mayo, también ya se viene pronto. Retiro en Paraguay el 12, 13 y 14 de junio de este año también 2026, también están los datos. Todas estas publicaciones de los retiros las pueden encontrar también en el chat de WhatsApp de Tercer Fiat. Ahí pueden encontrar la información y descargar los datos de teléfonos y contactos para que se puedan suscribir. Y bueno, les agradecemos a quienes nos escribieron desde Tlaxcala, Guanajuato, Nueva York, Nuevo México, Colombia, Tamaulipas, España,
Coahuila, Chile, Ecuador, Arizona, Jalisco, Ciudad Juárez, Cuba, Monterrey, Panamá, Zacatecas, California, San Luis Potosí, Uruguay, Nicaragua, Brasil, Guatemala, Perú, Tijuana, Miami y el resto del mundo. Adiós, doctor. Bueno, muy bien por ese último. Adiós. Pues amigos, muchísimas gracias. Le agradecemos a Marta, Gracias, doctor. a Alejandra, Gracias, doctor. a Paris Gracias, Martita. y nos Gracias, vemos Paris. la próxima semana. Que descansen. Buenas noches. Hasta luego, amigos.